Joel Osteen tomó $4.4 millones en préstamos de COVID destinados a pequeñas empresas mientras vivía en una mansión de $10.5 millones. Su iglesia solo gasta el 1% en caridad. Él predica que Dios quiere que seas rico, pero cobra $15 por los boletos para escucharlo hablar. Su programa de televisión llega a millones, pero rara vez menciona el pecado o a Jesús. Cuando los críticos lo llamaron falso, compró otra casa por $3 millones. Con la asistencia en declive y las críticas en aumento, la sonrisa perfecta de Osteen no puede ocultar las grietas crecientes. Joel Osteen nació el 5 de marzo de 1963 en Houston, Texas. Fue uno de 6 hijos en un hogar que giraba en torno a la iglesia, la fe y la familia. Su padre, John Osteen, ya había dejado la tradición bautista del sur para entonces y comenzó algo nuevo. Todo comenzó después de un gran cambio en 1958 cuando la hermana de Joel, Lisa, nació con discapacidades graves. Ese momento lo cambió todo. John y su esposa Dodie recurrieron a la sanación por fe y abrazaron el cristianismo carismático. Solo un año después, en 1959, fundaron la iglesia Lakewood en una tienda de alimentos en mal estado. Solo tenía 234 asientos, pero algo poderoso estaba comenzando. A finales de los años 70, ese pequeño espacio se había convertido en una iglesia en crecimiento con más de 5,000 personas. Joel creció viendo todo esto. Mientras sus hermanos predicaban o servían, Joel se mantenía en silencio. No quería ser el centro de atención. Prefería ayudar detrás de escena. En 1981 terminó la secundaria en Humble League. Luego fue a la Universidad Oral Roberts para estudiar radio y televisión. Pero después de menos de un año, abandonó. No quería un título, quería construir algo con su padre. Con solo 19 años, Joel tomó una gran decisión. En 1982, dejó la universidad y regresó a Houston para ayudar con el trabajo televisivo de la iglesia. Ese mismo año comenzó el ministerio de televisión. Empezó pequeño, con un canal local y una cadena nacional de cable. Durante 17 años, Joel se mantuvo detrás de la cámara, produjo, editó, dirigió e incluso anotaba qué trajes usaba su padre cada domingo. Se aseguraba de que cada transmisión fuera impecable. Quería que Lakewood se viera tan pulida como cualquier programa de Hollywood. Mientras otros predicaban, Joel seguía presionando botones, ajustando luces y editando imágenes. No tenía entrenamiento para predicar ni educación formal en teología, pero absorbía todo. Editar cientos de sermones de su padre le enseñó más que cualquier aula. Incluso entonces, se negaba a subir al escenario. Su padre le pedía que predicara y Joel siempre decía que no. «Tú eres el predicador», le decía. «Yo te haré lucir bien en la televisión». Entonces todo cambió en enero de 1999. El día 17, Joel finalmente dijo que sí. Predicó su primer sermón. 6 días después, su padre murió de un ataque al corazón. El primer sermón de Joel resultó ser el último que su padre escuchó. Sin previo aviso, Joel fue lanzado al rol de liderar una iglesia con 6,000 miembros. En ese momento, alrededor de 8,000 personas asistían a Lakewood cada semana. Grande para Houston, pero no para la nación. En 5 años, todo cambió. Para 2004, la asistencia semanal había explotado a entre 25,000 y 30,000 personas. Eso no solo era grande, era la iglesia más grande de Estados Unidos. Y no fue por accidente. Joel duplicó el presupuesto para tiempo en televisión. Eligió los mejores horarios en las ciudades principales. Llenó las autopistas con carteles publicitarios. Pero más que nada, sus sermones se sentían diferentes. Eran simples, alentadores, llenos de esperanza. La gente sintonizaba y se quedaba. Las multitudes crecieron tanto que el edificio de 8,000 asientos de Lakewood ya no era suficiente. Joel comenzó a hablar de algo que parecía imposible. Dijo que un día predicarían a 100,000 personas cada fin de semana. Muchos se rieron, pero luego vino el movimiento más audaz. En 2003, Lakewood hizo un acuerdo con la ciudad de Houston para arrendar el Compaq Center. Era el antiguo hogar de los Houston Rockets. Esto no era un pequeño salón de iglesia. Era una arena deportiva de 16,000 asientos. El alquiler costaba $12 millones por 30 años, con la opción de extender por otros 30 años a 22 millones. Pero la verdadera sorpresa vino con el costo de renovación. Lakewood comprometió cerca de $95 millones para transformar la arena. Eso es alrededor de $158 millones hoy en día. Tomó 15 meses reconstruirlo.
Derribaron el interior de la arena y añadieron 5 pisos dentro. Cascadas, kilómetros de alfombra nueva, 200.000 pies cuadrados de habitaciones, estudios de transmisión, aulas. Todo tenía que sentirse nuevo. La gente no podía creerlo. Un estadio de baloncesto convertido en una casa de culto. Nunca se había hecho así. En 2010, Lakewood compró el edificio por completo por $7.5 millones. Pero el verdadero cambio llegó aún antes, el 16 de julio de 2005. Esa fue la gran inauguración. La nueva iglesia Lakewood abrió sus puertas y cada asiento estaba lleno. 16.000 personas asistieron en persona. Millones más vieron por televisión. Para muchos habitantes de Houston, el lugar donde antes veían a estrellas de la NBA ahora era una iglesia llena de luces, música y energía positiva. Y la audiencia seguía creciendo. La asistencia semanal pronto superó los 40.000. Las transmisiones televisivas alcanzaron un estimado de 10 millones de espectadores en más de 100 países. Esto ya no era solo una iglesia, era un movimiento, un imperio mediático, y Joel Osteen estaba en el centro de todo. Lo que hacía a Joel tan diferente era su mensaje. No predicaba fuego y condenación, no se enfocaba en el pecado ni en el juicio. En cambio, hablaba de esperanza, de sueños, de creer en uno mismo y confiar en el plan de Dios. Los críticos lo llamaban cristianismo light, pero a sus seguidores no les importaba. Encontraban consuelo en su sonrisa y fortaleza en sus palabras. Él les decía que no estaban rotos, que mejores días venían, y le creían. Desde el principio, Joel conocía el poder de los medios. En solo unos años, la transmisión televisiva de Lakewood llegó al 92% de los hogares estadounidenses. Eso es casi cada hogar en el país. Alrededor de 10 millones de estadounidenses sintonizaban cada semana, y aún más lo hacían desde más de 100 países alrededor del mundo. Para 2017, los esfuerzos mediáticos de la iglesia costaban $25 millones al año, pero dieron frutos. Lakewood lanzó una estación de radio en Sirius XM. Joel comenzó a hacer eventos Night of Hope en estadios. Donde quiera que iba, decenas de miles asistían. Y todo funcionaba porque su mensaje era claro, simple y positivo. Cuando Joel Osteen lanzó Your Best Life Now en octubre de 2004, la mayoría no esperaba que tuviera mucho éxito. Él era un autor primerizo y un pastor, no una celebridad. Pero en solo 3 meses, el libro había vendido más de 500.000 copias. En mayo de 2005, había superado el 1.000.000. Eso ya era impresionante. Pero luego permaneció en la lista de bestsellers del New York Times por más de 200 semanas consecutivas, casi 4 años. En total, se vendieron más de 4 millones de copias en todo el mundo. Ya no era solo un libro cristiano, se había convertido en un fenómeno cultural. La mezcla de fe, motivación y esperanza sencilla conectaba con todos, desde los asistentes a la iglesia hasta personas que nunca habían tocado una Biblia. El tono amistoso de Joel lo hacía fácil de leer. Sus ideas sobre cómo vivir una vida mejor se sentían reales. Ese libro no solo lo hizo famoso, cambió para siempre la manera en que los autores religiosos escribían y vendían libros. Pero Joel no se detuvo con un solo libro. Convirtió su éxito en un negocio a gran escala. Escribió más de 15 libros, y al menos 7 de ellos fueron bestsellers del New York Times. Su libro de 2005, Become a Better You, le generó $13 millones en regalías y adelantos. Sus eventos en vivo fueron aún más grandes. Por cada discurso, podía ganar entre $100,000 y $200,000. Llenaba arenas por todo Estados Unidos e incluso en el extranjero. También construyó un enorme negocio de mercadería vendiendo libros, CDs, ropa y regalos. La mayoría se vendía en la gigantesca tienda de regalos de Lakewood Church o en línea. Luego vino su imperio en redes sociales, 25 millones de seguidores en Facebook, 10 millones en Twitter y 5 millones en Instagram. Estas plataformas trajeron aún más atención, patrocinadores y dinero. Luego, en 2013, Joel hizo algo que ningún otro pastor había hecho a esta escala. Lanzó una gira nacional por arenas llamada Night of Hope. Estos no eran eventos gratuitos. Se vendían entradas, usualmente alrededor de $15 cada una, y la gente asistía en números masivos. El 11 de marzo de 2013, más de 20.000 personas llenaron el American Airlines Arena de Miami solo para escucharlo hablar. Los eventos se agotaban con frecuencia en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, más tarde, incluso en Londres. Para 2019, había llenado el Wembley Arena. Estos no eran solo sermones, se sentían como conciertos, con música, luces,
energía y esperanza. La iglesia gastó $6.7 millones solo en estos eventos en 2017, pero los retornos fueron enormes. Night of Hope cambió la forma en que la gente veía los eventos de fe. Ya no eran pequeñas reuniones, eran producciones globales. Todo esto era parte de un plan mayor. Joel no confiaba solo en canales religiosos como la mayoría de los pastores. Él fue a los escenarios más grandes de los medios convencionales. Se sentó con Oprah. Apareció en Larry King Live. Fue a Good Morning America. Estos programas llegaban a personas que nunca veían televisión cristiana ni iban a la iglesia. Su entrevista con Larry King en 2005 puso su mensaje en el centro de atención. Y cuando habló con Oprah en 2012, enfrentó todas las críticas directamente, incluida la reacción negativa hacia su evangelio de la prosperidad. Joel Osteen construyó su ministerio no en la predicación del pecado o las reglas, sino en la esperanza, el éxito y la autoconfianza. Su estilo motivacional alcanzó a más de 10 millones de espectadores semanales en todo el mundo y lo convirtió en uno de los pastores más seguidos. Su mensaje, mantente positivo, cree en grande, nunca te rindas, atrajo a seguidores de todos los ámbitos, pero los críticos argumentan que el presupuesto de Lakewood de $90 millones, con solo un 1,3% destinado a misiones, muestra más interés en la marca que en la caridad. Osteen conoció a Victoria Elof en 1985 en una joyería de Houston, y se casaron 2 años después. Su combinación de fe y psicología ayudó a moldear la dirección de Lakewood. Victoria lanzó el Ministerio de Mujeres de la Iglesia, se convirtió en autora bestseller y creció hasta ser una pastora prominente. Sus hijos, Jonathan y Alexandra, también entraron en el ministerio y la música, actuando ante decenas de miles y liderando la adoración. Lakewood ahora atrae a más de 40,000 asistentes semanales, mientras que la fortuna de Osteen se estima entre 40 y 60 millones de dólares. Su predicación está vinculada al Evangelio de la Prosperidad, enseñando que la fe trae salud y riqueza. Sus admiradores lo ven como algo que empodera, pero los teólogos advierten que distorsiona el cristianismo, ofreciendo un evangelio de algodón de azúcar, alentador pero carente de arrepentimiento y sacrificio. Los críticos dicen que hace que la fe se trate de ganancias personales en lugar de seguir a Cristo. A pesar de la controversia, Osteen y Lakewood continúan creciendo, difundiendo un mensaje que inspira a millones mientras divide opiniones sobre cómo debería ser el verdadero cristianismo. El estilo de Joel Osteen era pulido y ensayado, sermones memorizados, cronometrados para la televisión y más motivacionales que teológicos. Los críticos decían que citaba pocas escrituras y trataba la salvación como una idea secundaria, a diferencia de la profunda enseñanza bíblica de su padre. La controversia aumentó en 2020 cuando Lakewood aceptó un préstamo federal de $4.4 millones a pesar de contar con un presupuesto de 90 millones y la riqueza de Osteen. Aunque el dinero fue devuelto, esto alimentó las acusaciones de que Lakewood era más un imperio que un ministerio. Los informes financieros mostraron que solo el 1,3% se destinaba a misiones, mientras que decenas de millones apoyaban la televisión, los servicios y las operaciones. Osteen insiste en que no recibe salario de la iglesia desde 2004. Su fortuna, de 50 a 100 millones de dólares, proviene de libros y conferencias. Vive en una mansión en Houston valorada en $10.5 millones. Sus admiradores ven éxito, pero los críticos dicen que el evangelio de la prosperidad lo enriquece a él, no a sus seguidores. Lakewood también ha enfrentado demandas, cuestionamientos sobre transparencia y escándalos, desde un bebé herido por un acomodador hasta debates sobre millones libres de impuestos y gastos lujosos. La reputación de la iglesia sufrió tras el huracán Harvey en 2017, cuando inicialmente mantuvo sus puertas cerradas a pesar de tener espacio para miles. La reacción fue feroz. Aunque Lakewood luego brindó ayuda durante otras tormentas, la sombra de Harvey persistió. En 2024, la tragedia golpeó cuando una mujer armada abrió fuego dentro de la iglesia, hiriendo a varios, incluido su propio hijo Samuel. El tiroteo expuso fallas en la seguridad y reavivó debates sobre leyes de armas, salud mental y responsabilidad de la iglesia. Mientras tanto, las generaciones jóvenes están abandonando las mega iglesias. Solo el 15 a 16% de los millennials y la generación Z asisten regularmente. Buscan autenticidad, comunidad y acción en lugar de predicación de prosperidad. Lakewood todavía atrae a decenas de miles semanalmente, pero su futuro enfrenta desafíos a medida que las corrientes culturales se alejan del tipo de fe promovida por Osteen.